Macuali Tonali, vamos a iniciar la clase número 13. Ya había suspendido por un tiempo porque quedaban pocos en el curso del diplomado en habla náhuatl. Pero hay mucha gente que, aunque no está en el curso, me está preguntando. A través del Face se están conectando, están viendo las clases que estoy compartiendo. Y a ellos también me dirijo, a los del diplomado, para que ellos hagan sus trabajos y al final se les dé su diploma. Hoy la clase va a consistir en cómo se iniciaron las matemáticas ancestrales. De eso se va a tratar el día de hoy. Con ojos de asombro me puedo imaginar que con ojos de admiración contemplaban la oscuridad de los cielos nuestros ancestros indígenas nahuatlacas. Observaban esos cielos, esa jícara celeste que así le llaman, donde está la luna, donde están titilando las estrellas y Venus. Y veían que miles de luceros colgaban de esa negrura en grupos ordenados que giraban sin cesar, surgiendo del horizonte una eterna danza cuyos vaivenes se convertían en etapas de frío, calor, humedad, sequías, en estéril reposo o en una fértil actividad. Esos vaivenes de los cuerpos celestes se transformaban acá en la tierra en diferentes actividades de la naturaleza. Y aprendieron nuestros ancestros nahuatlacas a convivir inmersos en esos ritmos de transformación que constantemente modificaban la naturaleza, modificaban la tierra. Aprendieron por la continua observación y la experimentación cuándo podían sembrar, cuándo llegaban las grandes manadas de animales a las orillas de los ríos a brevar. Cuando llegaban las parvadas de pájaros, codornices, palomas, patos a los lagos, a los esteros, y ellos esconderse entre los carrizos y los tulares para alimentarse de esas aves y de esos animales. Aprendieron también, en base a los ritmos de la luna, cuando había más peces en las superficies de las aguas. Todo eso iban aprendiendo y lo iban anotando. Pasaban años, cientos de años, miles de años, desde los olmecas, los toltecas, los mexicas, todo eso lo iban anotando. Combinaron las frecuencias de los ritmos del sol, de la luna, de Venus, de la tierra. Todo esto poco a poco se convirtió en un sistema metódico y matemático del cómputo del tiempo. Y así nacieron las matemáticas ancestrales. Y así nació la comprensión de que los seres humanos somos una parte de un mismo engranaje. Así comprendimos los seres humanos que no somos criaturas, que somos creación, que nuestro origen es cósmico y nuestro futuro eterno. Y que las matemáticas, aprendieron nuestros ancestros, que las matemáticas enlazan al ser humano con la naturaleza y con el cosmos. Y que es el número 13 el que enlaza el tiempo del humano con el tiempo del cosmos. Eso ya lo habíamos visto. Es bueno que lo recuerden. ¿Quién hacía ese trabajo? Desde muy pequeños, los tlamatinis, los maestros,
se fijaban en qué cualidades tenían los niños, en qué habilidades tenían los niños, qué inteligencia para ciertas cosas tenían los niños, y sobre eso los preparaban para que ellos vieran cuáles eran las consecuencias del aire o del sol o de la lluvia o de la tierra en los seres humanos. Y así los flacuilos, que son los sacerdotes dibujantes, iban anotando, iban haciendo los códices de todo lo que observaban estas personas que mandaban a diferentes lugares. Los Tonalbuqué y los Tlamacasque, estas personas eran seres porque actualmente lo siguen haciendo. Ya hemos comentado que el náhuatl es el segundo habla más abundante en México. Más de 1.800.000 habitantes lo hablan, el náhuatl, el hablar armonioso. Y estos seres, los tlacuilos, los tonalbuqué y los tlamacasque, son seres dedicados desde hace muchos años, cientos de años, son seres dedicados a registrar las matemáticas de la vida, las matemáticas del destino y las matemáticas del universo. En el náhuatl, en la filosofía náhuatl, en la ciencia, hay solamente dos ciencias: Quetzalcóatl, que es la ciencia de la vida, la biología. Los Quetzalcóatl entonces son aquellas personas que conocen lo de la vida, que conocen biología. Y en este caso representaban esta ciencia con una serpiente, con una culebra. Pero la metáfora es lo vibratorio, lo ondulante, la energía. Y ya hemos dicho que del ombligo para arriba, los náhuatl dicen que somos una bella ave, un quetzal, y del ombligo para abajo somos una serpiente conocedora de todo lo que hay en la tierra. Quetzal, porque aquí están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro amor. Y del ombligo para abajo está toda nuestra energía reproductora, toda nuestra energía para reproducirnos. Somos un Quetzalcóatl, un beso del cielo y un beso de la tierra. Entonces nada más hay dos ciencias. Una es esta, los Quetzalcóatl, y luego viene la otra ciencia que son los Tezcatlipoca. Es el lumiar del espejo. Entre más lejos estén nuestros recuerdos, más dificultad tenemos en recordarlos, en traerlos al presente. Entonces los Tezcatlipoca son aquellos que se dedican a conocer el interior de las personas. Son los psicólogos, son los psiquiatras. A eso se refieren. Hoy mismo les mando más información escrita de lo que son los Tezcatlipocas. Entonces, dos ciencias nada más para ellos: los Quetzalcóatl y los Tezcatlipocas. Ahora, vamos a ver unas pocas palabras que me interesa recordar. Por ejemplo, Olmeca. Ya habíamos dicho que viene de Oli, doble L, se pronuncia como Oli, como doble L, Olmeca. Oli del movimiento, Mecatl es mecate. La metáfora es las personas que todo lo miden. Luego, aztecas. ¿Qué significa azteca? Aztecas son artesanos del
haz. ¿Qué es el haz? El haz es un árbol, es un árbol. Entonces estas personas sabían manejar la madera del haz para hacer utensilios de labranza, para hacer utensilios para las casas, para la cocina. Eso significa azteca. Y luego hay otra palabra que también quiero recordar, Ejecatl Mecatl. No existen dioses en los náhuatl, es una falsedad. Existe la esencia del viento en este caso. Ejecatl es viento, Mecatl es mecate. Mecate de viento, o sea, la conversación. Si no hay viento, no hay manera de que se traslade el sonido, la voz, el llanto del niño, la risa de los niños. Eso significa Ejecatl Mecatl. La palabra Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, significa coyote hambriento, y no coyote solitario, como viene a veces en los libros de texto. Coyote hambriento. Netzal es hambre, coyote hambriento. Hambriento. La metáfora es persona que tiene hambre de saber, que tiene hambre de preguntar, que tiene hambre de conocer, de transformar las palabras en algo bello, como lo hizo Nezahualcóyotl, con tantas poesías que él tiene, este hombre sabio, Nezahualcóyotl. Luego viene otra palabra muy hermosa que es Cuauhtémoc, Temo. En los libros de texto gratuito, que de gratuito no tiene nada, un árbol, se traduce como el águila que cae. No es cierto, eso es denigrante, eso es vergonzoso. Fue uno de los 13 emperadores que tuvo México Tenochtitlan. Aunque la historia maneja 12, realmente hubo una mujer, pero la quitaron los españoles de la historia. Cuauhtémoc significa el que desciende como águila, el que tiene visión. Eso significa Cuauhtémoc. Y no águila que cae, sino águila que desciende, esplendente, con sus alas abiertas, con visión. Así es. Luego viene Tonatiuh. Eso sí está fácil porque es sol. Pero Tonatiuh significa sol de agua, sol de agua. Cuando está lloviendo con sol, es agua. Tonatiuh entonces es sol de agua. Tonatiuh solamente es sol. Vamos con otras palabras. Bien. La otra palabra que quiero que se sepa es mezcli. ¿Qué significa mezcli? Mezcli. Significa luna. Es una palabra que les ayudó a los indígenas, a los nahuatlacas, a formar México. Pero eso lo dejamos a un ladito. Me interesa más Mezcaltitán, que significa la casa de la luna. Mezcli es luna, Cali es casa, Mezcaltitán la casa de la luna. Es un lugar donde hay pescadores, el principal ingreso económico de esas gentes es el pescado, lo que hay en el mar. Entonces ellos tenían necesidad de conocer los ciclos de la luna y cómo afectaban en la pesca, para saber qué días ir a pescar, los más propicios. Eso significa Mezcaltitán. Vamos a ver cómo se dice Venus. Se dice Tla, Huiz, Cal, Pan, Te, Cuj,
Teuclicholo. Se traduce Venus, o también el hermoso gemelo, el hermoso gemelo o el hermoso compañero. Cholot significa compañero, amigo. Tlahuizcalpantecutli, que no se les dificulte pronunciarlo, háganlo en partes. Tlahuizcalpantecutli Xolotl, el hermoso compañero. Venus, porque hay un Venus durante 6 meses que se ve en el día y hay otros 6 meses que nada más aparece en las noches. Por eso así le pusieron. Tlahuizcalpantecutli Xolotl. Otra palabra, Huitzilopochtli, Huitzilopochtli. Les recuerdo, no había dioses. Huitzili significa colibrí, Huitzilopochtli significa colibrí izquierdo. Si ustedes se levantan en la mañana antes de que salga el sol, como lo hacen en náhuatl, y ven hacia el horizonte, mientras está saliendo el sol, lo pueden ver, no se dañan los ojos. Ya que termina de salir en el horizonte, hay que cerrar los ojos y vamos a ver un colibrí hermoso, un colibrí de color verde turquesa, hermosísimo, lo vamos a ver. Así es como yo lo he visto y mucha gente que les he compartido esta información se levanta. Están viendo cuando sale el sol y luego lo cierran. Eso significa Huitzilopochtli, la fuerza, la energía para trabajar, el ímpetu para hacer las cosas, trabajar del lado del corazón. Huitzilopochtli no es un dios, es un grado de conocimiento. Los Huitzilopochtlis eran guías que impulsaban a la gente, eran líderes que impulsaban a la gente a hacer las cosas. Esos son los Huitzilopochtli. Finalmente, la palabra Sentli significa maíz. Maíz. Teocitle es la energía, la energía del maíz. El maíz es autóctono de México. Aquí nació. Las mujeres que lavaban su loza, que lavaban su ropa, que esa agua que estaba ahí cerca de los lavaderos, en el México antiguo, en los olmecas, los toltecas, vieron una plantita que daba un racimito de semillitas y esas las cocinaban y se las comían, pero poco a poco fueron haciendo una ingeniería genética para transformar ese teocitle en el maíz actual, cubierto con la hoja. Las plantitas más grandecitas arrancaban la semilla y así fueron transformando hasta crear el maíz. Ese es el teocitle. Frijol, ya lo vimos cómo se dice frijol. Frijol. Entonces aquí ya tienen muchas palabras ustedes, ya pueden ir formando palabras. No les pongo otras muy hermosas como la palabra poesía que se forma de flor y canto, que es hermoso también. Con eso terminamos esta clase. Hay que ponernos a trabajar. Hoy mismo les mando más información de Tezcatlipoca para que la lean, la comprendan y les sirva de mucho para la vida. Así es.